Ministerios Ebenecer San Lucas Tolimán presenta La Sana Doctrina con el apóstol Rubén Pérez. Un mensaje de Dios para bendecir su vida. Poder acercarnos a través de este medio a la intimidad de su casa. Gracias por sintonizar Canal 23 y por redes sociales, pues los medios que Dios le ha dado a Iglesia de Cristo de Ebenecer. En esta oportunidad pues vamos a continuar con el desarrollo del tema de los cánticos de los arrebatados, una serie que estamos desarrollando con los integrantes de la alabanza de acá de la iglesia. Y en esta ocasión pues vamos a iniciar con una oración para que el Señor pues nos hable a todos a través de la reflexión que vamos a hacer en estos minutos de su palabra. Acompáñenme a orar. Padre que estás en el cielo, muchas gracias te damos por darnos la bendición y el gran privilegio de poder acercarnos a tu presencia, sabiendo que no somos merecedores, pero por tu gracia hemos sido llamados, hemos sido limpiados, hemos sido preparados para poder estar delante de ti. Te pido que la palabra que hoy hemos de desarrollar con mis hermanos pueda llegar a los corazones, pueda hacer la obra para la cual tú la envías. Nos cubrimos con tu sangre, Señor, y te pedimos que ninguna palabra vana salga de nuestros labios, sino aquella que sea para edificación. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias te damos, Señor. Amén. Bueno, pues vamos a iniciar en esta oportunidad con el tema. Como ya les había comentado, estamos realizando una serie que se llama Los Cánticos de los Arrebatados, en donde nos tomamos un tiempo para poder, a la luz de la palabra, meditar en los salmos que están descritos o que están titulados de esa manera. Usted ha de saber que en la Biblia, en el libro de Salmos, existen 15 salmos que cuando inician de esta manera, al músico principal, y hay otros que son los que estamos estudiando, que empieza como cántico de ascenso gradual. Esos son los que vamos a estar desarrollando en esta oportunidad. Y bueno, pues vamos a iniciar con los dos salmos que para el día de hoy vamos a desarrollar, que es el Salmo 122 y el Salmo 123. Hemos dicho en el programa anterior que estos salmos vienen a ser como la forma de vida de la iglesia que está siendo preparada para poder ser arrebatada. Entonces, a la luz de esa bendición, nosotros tenemos que leer con detenimiento cada uno de estos versos y bueno, pues que el Señor nos vaya revelando su palabra para poder entender qué es lo que nosotros debemos de hacer. Para iniciar, quisiera leer el Salmo 122 en el verso 1 y dice: Cántico de ascenso gradual de David. Yo me alegré cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Podemos ver acá este verso que hace referencia a un sentimiento que despertó en el rey David, el hecho que lo hayan invitado o que le hayan dicho que fuera a la casa del Señor. Y podríamos decir que este texto pues está haciendo referencia a un tiempo que ya sucedió, cuando alguien se le acercó al rey David y le dijo eso. Y puede ser que, bueno, de hecho pues es cierto, ¿verdad? Lo que ha de haber sucedido. Pero más que eso, este salmo se vuelve profético porque nos dice que va a haber un movimiento muy fuerte de alegría cuando estemos por regresar a la casa del Padre. Y entonces yo quisiera iniciar con la meditación de esto en Hebreos 10:25, porque en el salmo que estamos viendo dice que hay alegría cuando uno va a la casa del Señor. Y en Hebreos 10:25 el apóstol Pablo, que creemos que él es el que escribió Hebreos, dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca.
Y aquí podemos ver una palabra muy importante, y es no dejando de congregarnos. Y esa palabra es muy importante que le acerquemos el zoom, porque cuando se refiere a congregarnos, en el original es una palabra que se dice episinagoge, y esa palabra solo aparece 2 veces en la palabra, en la Biblia. Aparece en Hebreos, cuando dice que no nos debemos de acomodar a no asistir a nuestra congregación, y también aparece en 2 Tesalonicenses 2:1, en donde dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. Y entonces ahí el apóstol Pablo da todas las instrucciones qué debemos de hacer, cómo debemos prepararnos. Pero lo que me llama la atención es de que esa palabra episinagoge solo aparece en estos 2 textos. Usted lo puede buscar en algún diccionario bíblico y solo en estos 2 textos va a encontrar esta relación. Entonces, la alegría que nosotros debemos manifestar cuando nos congregamos, ahora que lo tenemos que hacer vía virtual, pues debe haber alegría en nosotros, porque de esa manera nos estamos ejercitando aquí en la tierra para cuando sea nuestra reunión con Él, ese episinagoge con Cristo, pues nosotros ya estemos ejercitados en esa misma situación. Y en 1 de Juan 1:7 dice la palabra: mas si andamos en la luz como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Aquí podemos ver también un beneficio que hay en estar congregándonos, y es que en la comunión los unos con los otros, el Señor Jesucristo, a través de su sangre, nos limpia de todo pecado. Entonces, pues esa es la reflexión de este verso. No sé qué dirán mis hermanos acá. Amén. Con relación a lo que decía el hermano, ¿verdad? Que esperamos en Dios poder nuevamente congregarnos. En el Salmo 27:4 hay una bendición que dice, incluso hay un coro de eso, dice: una cosa he pedido al Señor y esa buscaré, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar su hermosura y para poder meditar en su templo. Entonces, si nos damos cuenta, el primer verso de este cántico dice que hay alegría cuando nosotros nos congregamos, y en el 27:4, en el Salmo 27:4, hay un anhelo. Ese anhelo, junto con la alegría, hace que cuando vengamos a la iglesia, pues para nosotros sea una fiesta, sea un motivo de gozo el poder estar acá. Ahora en Salmos 126 dice: cuando el Señor nos haga volver. Entonces, y ahí dice de la cautividad y todo lo demás, pero con relación a lo que estamos pasando, dice: cuando el Señor nos haga volver. ¿A dónde? Ahora estamos hablando de poder congregarnos. Entonces, cuando el Señor nos haga volver nuevamente a este lugar, o cada quien a su iglesia, ¿verdad? Dice que nuestra boca se va a llenar de alabanza, nuestros labios igual. ¿Por qué? Porque es algo que hemos anhelado. Como decía el salmista en el Salmo 27:4, una cosa es la que yo he anhelado, una cosa es la que he pedido al Señor, que yo pueda estar en su casa todos los días, pero con un objetivo. No solo venir, sino dice ahí, para poder contemplar su hermosura. ¿Qué significa eso? Poder adorarle, para poder inquirir, para poder preguntar. Entonces es importante este verso. ¿Por qué? Porque dice la Biblia: yo me alegré cuando me dijeron vamos a la casa del Señor. Pero ¿a qué iban a la casa del Señor? Es lo importante. Entonces, para contemplar su hermosura, para inquirir, para preguntar, para poder deleitarnos en la alabanza, en la adoración, pero también para poder deleitarnos en su presencia. Entonces, este cántico nos enseña, ¿verdad?, de que una forma de poder ir escalando, valga la redundancia, de esos escalones, como lo planteábamos en el tema anterior, es congregarse. Es congregarse, es escuchar la palabra. Dice la Biblia: la fe viene porque escuchemos. En la casa se puede escuchar. Ahora, pues que no tenemos la bendición de congregarnos, pues a través de estos medios el Señor ha permitido que nosotros escuchemos su palabra. Pero para eso el Señor ha dejado un lugar
para que nosotros nos podamos congregar, reunir y ahí ser alimentados por el Señor. Amén. Hermanos. Amén, gloria a Dios. Sobre el texto que hablaba hermano Carlos, es bien interesante porque en estos tiempos no nos podemos congregar, pero tenemos la bendición pues de ser alimentados en nuestras casas a través de la palabra, de los ya terminó el retiro de verano, ahora empezamos el retiro de invierno. De esa forma estamos siendo alimentados a través de su palabra. Amén. Y que el Señor les bendiga, hermanos, en esta tarde. Solo quisiera agregar algo con lo que ya los hermanos dijeron, ¿verdad? Quisiera que yo pues puedo notar en Salmo 122:1 que vemos a alguien que le gusta congregarse, ¿verdad? Que anhela buscar del Señor, ¿verdad? Entonces la invitación es que no dejemos de congregarnos, ¿verdad? Dejar de congregarnos es también olvidarnos de la casa de Dios. Debemos amar al Señor, pero también el lugar donde Él se manifiesta, o sea, la iglesia. Amén. Yo creo que es muy importante comprender que este salmo o estos salmos de ascenso gradual son salmos que nos indican cuáles son nuestras acciones acá en la tierra en estos tiempos. Y aquí podemos ver, pues lea lo que nuestros hermanos han comentado, que debemos de pedirle al Señor ese gozo, esa alegría, ese anhelo por buscarlo. Y pues que con la ayuda de Él podamos encontrar. Quisiera avanzar en el Salmo 122:2. Dice: plantados estén nuestros pies dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Aquí algo que me llama mucho la atención es la palabra plantados. Porque, por ejemplo, si usted ve un árbol cuando es plantado en algún lugar, el proceso de hacer esa plantación, ese momento, ¿verdad?, donde ya el árbol empieza a tomar, las raíces empiezan a adherirse al suelo de una mejor manera, hace que no tengamos ninguna pérdida, porque se empieza a ser nutrido por los minerales que están en el suelo. Pero me llama la atención porque en el Salmo 1:3 podemos ver, bueno, en los evangelios, cuando el Señor Jesús hace un milagro de que le abre los ojos a un ciego, el ciego, cuando está en el proceso de abrir sus ojos, lo primero que hace es confundir, podríamos decirlo, aunque lo que considero yo que estaba haciendo era viendo una parte del mundo espiritual, porque cuando el Señor le dijo: ¿qué ves? Él dijo: veo a los hombres como árboles. Entonces ahí podemos ver una figura muy, muy grande, en donde nosotros los seres humanos somos catalogados como árboles en la Biblia. Y entonces dice el Salmo 1:3 que aquel que no se sienta en sillas de escarnecedores, aquel que confía en Dios, dice: será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no se marchita, en todo lo que hace prospera. También en Jeremías 17, el verso 7 y 8 dice: bendito es el hombre que confía en el Señor, cuya confianza es el Señor. Será como árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces junto a la corriente. No temerá cuando venga el calor, y sus hojas estarán verdes. En año de sequía no se angustiará, ni cesará de dar fruto. Vemos que en estos dos textos hace referencia al ser humano, pero en Jeremías, aquel hombre que confía en Dios es como un árbol plantado, dice. Entonces es importante que veamos que nosotros debemos ser plantados en la casa del Señor. Y aquí dice que de esa manera nosotros podemos realmente permanecer. Y también en Mateo 15:13 dice: pero él contestó y dijo:
toda planta que mi Padre Celestial no haya plantado será desarraigada. Yo coloqué este texto por una razón, y es de que toda planta que el Padre sí plantó, Él la cuida y lo va protegiendo hasta que el árbol pues crece como debe de ser. O sea, hay una protección cuando Dios planta, pero cuando uno recibe cosas que vienen del mundo, o sea, es una semilla que no viene de parte de Dios, eso Dios lo va a arrancar de nosotros. Entonces, para poder permanecer delante del Señor, nosotros tenemos que pedirle a Él que nosotros podamos estar plantados dentro de la casa del Señor. Amén. Hermano Carlos. Amén. Fíjense que yo estaba viendo y dice, plantados están nuestros pies dentro de tus puertas, oh Jerusalén, en el verso 2, ¿verdad? Y esta palabra plantados, pues obviamente se refiere a un árbol, pero lo que hace en este caso que un árbol esté firme, pues es la raíz, es el lugar donde está la raíz de esta planta la que va a permitir pues que un árbol pueda estar firme o que un árbol pueda caer. Entonces, en Lucas 6:48, desde el 45 empieza una historia, pero en el 48 dice, está hablando de la casa sobre la roca, dice, es semejante a un hombre que al edificar una casa cavó hondo y echó raíz. Me gustó esta versión porque dice y echó raíz. En otra versión dice y echó simiente. Pero en esta dice y echó raíz sobre la roca. Y cuando vino la inundación, el torrente vino con fuerza contra aquella casa, no pudo moverla porque había sido bien construida. Pero me impacta la parte, dice había sido bien construida, pero solo habla del cimiento, solo habla de la raíz. Que todo esto depende de cómo fue edificada esa raíz, de que nuestros pies van a estar cimentados en la roca. Ahora me interesa bastante esto porque dice vinieron los vientos, dice en otra versión, en esta dice los torrentes, en otra dice vinieron los vientos y la casa no fue removida. Cuando hablamos de vientos, y acá estamos hablando de estar cimentados en una iglesia, dentro de tus puertas, oh Jerusalén, dice el verso 2, ¿verdad? No fue movida a pesar de los vientos. Podemos hablar de muchas cosas, pero podemos ver en este caso que no fue movida a pesar de los vientos de doctrina. A pesar de todo lo que le decían, en el verso 1 dice, yo me alegré con los de que me decían, vamos a la casa de Jehová. Y en el verso 2 vemos que estaban plantados, estaban cimentados en Jerusalén, que es ciudad de paz. Entonces, ¿por qué ellos se alegraban de ir a la casa? Porque tenían una simiente, porque sus raíces estaban sobre la roca inconmovible de los siglos, que es Cristo. Y aunque venían vientos de doctrina, ellos no se movían, porque habían sido bien edificados. Entonces, es importante que nuestras raíces estén en Cristo. ¿Por qué? Porque pueden venir los vientos de doctrina a decirnos, no, pero si igual en tu casa puedes adorar al Señor, igual en tu casa se puede cantar, igual en tu casa puedes leer tu Biblia, igual en tu casa puedes hacer, sí, pero entonces ese es un viento de doctrina que va a querer movernos y que va a demostrar si nosotros hemos sido plantados sobre la roca inconmovible de los siglos. Y entonces se va a hacer vida en nosotros este texto, dice, plantados están nuestros pies dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Pero tenemos que revisar entonces en dónde fueron plantados nuestros pies, nuestra simiente, nuestras raíces, si fueron plantados en la roca inconmovible de los siglos, para que nadie nos pueda mover. Amén. Hermana. Muy bien, yo creo que este salmo está muy enriquecido por muchas situaciones que podemos aplicarlas directamente en nuestra vida. En el Salmo 122, en el verso 3, hace referencia de Jerusalén, y Jerusalén significa ciudad de paz. Podemos ver que dice Jerusalén que está bien edificada, como ciudad compacta, bien unida. Y realmente, hermanos, es importante
que entendamos que la unidad es algo que, como nos han enseñado nuestro pastor, la unidad es incómoda, pero es necesaria. Entonces podemos ver que nosotros necesitamos esforzarnos para poder preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Eso lo dice Efesios 4:3. Y algo que me llamó la atención, estaba viendo yo en la palabra, en Nahum 2:1. Dice esta versión: el destruidor ha subido contra ti, monta guardia en la fortaleza, vigila el camino, fortalece tus lomos y refuerza más tu poder. Aquí lo que me llamó mucho la atención fue que en una prédica que recibimos hace bastante tiempo, decía ahí la explicación que el destructor que sube para poder hacer daño, cuando lo buscamos en una versión en inglés, dice algo que realmente es sorprendente, porque dice: el destructor que ataca separando por piezas o por secciones. O sea que el poder del adversario está en el poder separar a los cristianos, el poder separar a la familia, poder separar a los esposos. En eso radica el poder del adversario, y es por eso que en Nahum 2:1 la palabra del Señor nos está diciendo a nosotros: el destructor, ese que va a querer separar, está subiendo contra ti. Y entonces nos dice qué debemos de hacer. Primero, montar guardia en la fortaleza, vigilar el camino, fortalecer los lomos y reforzar más el poder, ese poder que viene de parte del Señor. Pero todo esto viene como consecuencia de que en el Salmo que estamos estudiando, vemos que dice que Jerusalén, que es una ciudad de paz, debe de estar, dice que es como una ciudad compacta, una ciudad bien unida. Hermanos, nosotros como hijos de Dios, que pertenecemos a una iglesia, debemos de buscar la comunión con nuestros hermanos, porque si no es así, hermanos, ¿a dónde vamos a llegar, verdad? Entonces, este salmo también, en el verso 4, habla acerca de algo muy, muy hermoso, ¿verdad? Que cuando dice: a la cual suben las tribus del Señor, lo cual es ordenanza para Israel, para alabar el nombre del Señor. Me gustó mucho la parte en donde se describe acá que se sube para alabar al Señor. O sea, cuando nosotros seamos arrebatados de esta tierra, el Señor lo va a hacer para que nosotros alabemos su nombre, para que cuando estemos allá sigamos buscándole, sigamos agradando su corazón. En el Salmo 148 dice, si usted lee después de los salmos de cántico de ascenso gradual, van a ver después de unos salmos después, empieza una serie solo de alabanza. Ustedes si lee el Salmo 144, 145, 150, es pura alabanza al Señor. El 148 dice: alaben ellos el nombre del Señor, pues Él ordenó y fueron creados. Entonces, pues considerando, ¿verdad?, lo que estamos platicando, creo que es importante saber de que en la unidad y en la alabanza nosotros tenemos que irnos perfeccionando. Hermano Fausto. Gloria a Dios, gloria a Dios. Sí, estaba viendo yo aquí en la palabra del Señor hablando sobre la unidad, que por ejemplo Sansón, que es una historia que pues la mayoría de cristianos pues lo conocemos, de la vida de Sansón, y desde cuando éramos muy pequeños, ¿verdad?, hasta nos enseñaron un canto, ¿verdad? Pero Sansón, me doy cuenta en la palabra del Señor que Sansón tenía toda la unción, hermano, todo el poder de Dios que descendía sobre su vida. Pero había algo que nos damos cuenta a la luz de la palabra, que él hizo las cosas solo. Él hizo todo lo que hizo, pero lo realizó solo. Caso contrario de Gedeón, ¿verdad?, que formó un equipo y obtuvo la victoria, retomando lo que es ya la unidad, ¿verdad?
Entonces en Eclesiastés 4:10 dice la palabra del Señor, porque si 9, más vale 2 que uno solo, pues tienen mejor remuneración por su trabajo. Porque si uno de ellos cae, el otro levantará a su compañero. Pero ay del que cae cuando no hay otro que lo levante. Entonces, amados hermanos, es importante que nosotros busquemos la unidad. Es difícil poder decirle al hermano que está a nuestro lado y reconocer de que él es mejor que uno, ¿verdad? Decirle, hermano Jorge, tú eres mejor que yo, eso es un poco difícil, ¿verdad? Pero ni modo que él es mejor que yo. Y a veces queremos sobresalir, ¿verdad? Entonces, todos tenemos una función dentro del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Por pequeña que sea esta función, nuestro propósito debe de ser siempre edificar el cuerpo de Cristo y no desintegrarla, ¿verdad? También, hermanos, nos damos cuenta hablando de esto de la unidad. Fíjese que en Éxodo, si los que me acompañan ahí a buscarlo, en Éxodo 26, 3 y 6, ahí podemos ver, hermanos, que en el tabernáculo que Moisés levantó, ahí había unidad. Aquí yo se los voy a leer. Éxodo 26, 3 dice de esta manera: 5 cortinas estarán unidas una con la otra, también las otras 5 cortinas estarán unidas una con la otra. Vayámonos al verso 6, y dice de esta manera: harás además 50 broches de oro, y con los broches unirás las cortinas una con la otra, de manera que el tabernáculo sea una unidad. Entonces, la reflexión de esta palabra que estamos viendo en el Salmo 122, 3, que podemos ver que ahí había unidad, pero en el tabernáculo también, que fue el modelo que el Señor le mostró a Moisés, también ahí había unidad. Amén, gloria a Dios. Podemos ver también en la palabra ya de la unidad, en Hechos 2:3. Amén. Dice, aquí vemos en el 2:2, de repente un gran ruido que venía del cielo como de un viento fuerte resonó en toda la casa donde ellos estaban, y se les aparecieron lenguas como de fuego que se repartieron, y sobre cada uno de ellos se asentó una, y todas quedaron llenas del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu hacía que hablaran. Bueno, esto es muy conocido, ¿verdad? Pero la palabra del Señor dice que ellos estaban juntos. Si dice que cayó, aquí dice en el 2 que todos estaban en una casa. Eso significa que todos estaban juntos, unidos. La bendición que trae el estar unidos es de que estar en el mismo sentir, es de que el Espíritu Santo vino y les repartió dones a todos los que estaban ahí, fueron llenos del Espíritu Santo. Yo creo que en este tiempo en la que estamos viviendo, el pueblo del Señor debe de estar unidos, juntos en oración, por la situación en la que se está pasando. El Señor va a derramar una bendición sobre cada hogar, sobre cada familia. Entonces yo creo que es tiempo también de que el pueblo de Dios se una en oración y para que el Señor derrame de su bendición. Amén. Amén. Es interesante notar pues que hay una bendición impresionante en la unidad. El verso que estamos viendo es el 3, ¿verdad? Dice Jerusalén, que está edificada como una ciudad compacta, bien unida. Entonces, hermano Fausto hacía referencia de 2 historias totalmente diferentes, ¿verdad? La de Sansón y la de Gedeón.
Entonces, yo estaba viendo este verso de Efesios 4:16, dice, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan. Esta parte me interesó porque es que se ayudan mutuamente según la actividad y la capacidad de cada miembro. Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, ¿por qué es importante la unidad? Porque dice según su capacidad y según su actividad. Pero previo a, dice, que se ayudan mutuamente. Entonces, alguien tiene una capacidad y alguien tiene una habilidad. Entonces, entre ambos se ayudan y logran desarrollar algo mejor. Es importante la unidad, ¿por qué? Porque si usted puede leer, el Salmo 133 nos habla de una bendición impresionante que tiene que ver también con la unidad. Y lo que me impacta de ese verso es que al final, después de que haya hablado de la unidad, dice, la última parte dice, y allí mandó Dios la bendición y la vida eterna. ¿En dónde mandó Dios eso? En la unidad. O sea que si no hay unidad, no puede mandar Dios la bendición, porque dice, mirad cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía, porque allí mandó el Señor la bendición y la vida eterna. ¿En dónde la mandó? En aquel grupo que vio que había unidad, en aquel grupo donde dice Efesios 4:16, que se ayudan mutuamente según su capacidad y la actividad propia de cada miembro. Entonces, cuando está esa unidad, Dios envía esa bendición y esa vida eterna. Entonces, cada miembro se va ayudando mutuamente y la bendición es mayor. Algo que yo no pueda hacer, mi hermana lesbia me puede ayudar. Algo que mi hermana lesbia no puede hacer, yo lo puedo ayudar. Y dice la Biblia que se ayudan mutuamente. Y en esa unidad es donde Dios envía la bendición y la vida eterna. Por eso es importante, hermanos, que nosotros estemos unidos, cualquiera que fuera lo que hagamos en la iglesia, porque me importa esa parte, dice, según su capacidad y su actividad, o sea, según lo que pueda hacer y donde fue delegado hacer lo que está haciendo. Entonces, es importante esa unidad para que Dios pueda enviar ahí su bendición y la vida eterna. Amén. Muy bien, yo creo que es muy importante el poder considerar la palabra del Señor, ¿verdad? Para poder ponerla por obra en nuestras vidas, con nuestras familias, la bendición de la unidad. Y yo creo que conforme vayamos avanzando en este estudio, vamos a poder ir conociendo más de lo que el Señor quiere que nosotros conozcamos y apliquemos en nuestra vida. Si continuamos en el Salmo 22, verso 5, algo muy importante que nos enseña aquí el salmista es de que tenemos nosotros que conocer que hay un trato de parte de Dios para la nación de Israel y un trato de Dios para la iglesia. Entonces vemos acá en el verso 5 donde dice, porque ahí se establecieron tronos para juicio, los tronos de la casa de David. Y bueno, ¿cuáles serán esos tronos, verdad, que se establecieron en Israel? Si vemos la palabra que dio el Señor Jesucristo en Lucas 22:28, dice, vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Le está hablando a los apóstoles. Y así como mi Padre me ha otorgado un reino, yo os otorgo que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino. Y yo os sentaréis, en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. O sea, la enseñanza que obtenemos también de este salmo es de que van por ejemplo, los apóstoles que el Señor levantó, los 12 apóstoles. Recuérdense que de los 12, Judas fue descalificado. El Salmo 109 habla de todo el proceso de Judas, pero resulta de que ese espacio no quedó vacío, porque Matías fue el electo para poder cubrir ese apostolado. Entonces esos 12 discípulos apóstoles van a estar sentados en tronos, ¿verdad? Para poder ejercer un juicio, ¿verdad? Sobre Israel. Pero también vemos
que no se queda solo en la palabra del juicio, porque en el verso 6 nos habla, en el Salmo 122, orad por la paz de Jerusalén. Realmente es importante prestarle atención también a otra perspectiva acá, porque en el verso 6 nos dice a nosotros que oremos a Dios por la paz de la ciudad de paz. Jerusalén significa ciudad de paz. Entonces nos pide el Señor que oremos por la paz de la ciudad de paz y que sean prosperados los que te aman. Entonces habría que ver o ahondar más qué sucede con Jerusalén. La ciudad actual, también habría que ver la Jerusalén histórica, la Jerusalén geográfica, la Jerusalén espiritual, la celestial, porque tiene varias facetas y poder comprender de una mejor manera. Y en el Salmo 137:5 dice: si me olvido de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, péguese mi lengua al paladar, si no me acuerdo de ti, si no enaltezco a Jerusalén sobre mi supremo gozo. Vemos acá cómo la bendición de la paz, este salmo habla mucho de la paz. Entonces podemos ver cómo nos pide a nosotros que oremos por Jerusalén. Amén. Hermanos. Amén. Es interesante lo que decía el hermano acerca de la paz, pero fíjense que pues nosotros hemos sido enseñados, ¿verdad? Que nosotros no podemos dar algo que nosotros mismos pues no tenemos. Pues hay un ejemplo muy simple y sencillo, ¿verdad? Que yo no le puedo dar a alguien 100 quetzales si no los tengo. Si los tengo, pues se los puedo dar, ¿verdad? De lo contrario, no. Entonces, la Biblia dice en el Evangelio de Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy. Ustedes ya saben, ¿verdad? Dice lo siguiente, yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Pero lo que me interesa es, dice que Él nos dejó paz, nos dio de su paz. ¿Para qué? Para que nosotros a través de esa paz que hemos recibido, podamos también pedir por la paz de Jerusalén. Ya el hermano aquí hablaba de la Jerusalén literal, ¿verdad? Pero es importante que nosotros también oremos por la paz, no solo de Jerusalén, sino por la paz de cada uno de nosotros. Y ahí vuelve a entrar nuevamente la unidad. ¿Por qué? Porque si yo no estoy en un mismo sentir, en unidad con algún hermano, pues yo no voy a orar por la paz de él, porque pues puede ser que me caiga mal o alguna diferencia que pueda tener con él. Entonces esa paz no va a funcionar, porque no voy a poder orar por la paz de él. Entonces, como si está esa situación en mi corazón, pues yo no tengo paz, y como no tengo paz, no puedo orar por paz. Entonces es importante que esta palabra primero pues aplica a nosotros, ¿verdad? Los que estamos acá, poder revisar nuestro corazón, nuestro campamento, si tenemos paz, para luego poder orar por la paz de alguien más. Acá nos dice, ¿verdad? Por la paz de Jerusalén. Entonces yo les invito pues a que cada uno de nosotros podamos buscar esa paz. Dice la Biblia, ¿verdad? En cuanto dependa de nosotros, en cuanto dependa de mí, voy a procurar estar en paz con mi hermano. Usted se acordará de otro texto que dice: cuando vayas a la casa del Señor y a presentar tu ofrenda y te acuerdes que tu hermano tiene algo contra ti, cuando dice esa palabra que tiene algo contra ti, significa que no hay paz. Entonces deja ahí tu ofrenda, ponte a cuentas, ponte en paz y luego presentar la ofrenda. ¿Por qué? Porque si no, esa ofrenda no va a ser acepta. Y entonces, como no hay paz, nuestra ofrenda, ¿qué ofrenda, hermano? La ofrenda que vimos en el verso 1. Yo me alegré cuando me decían: vamos a la casa del Señor. ¿A qué? A alabar, a adorar, a bendecir. Entonces es importante que nosotros podamos meditar en estos textos y revisar nuestro corazón. Y si en nuestro corazón hay paz, nosotros vamos a poder paz, vamos a poder transmitir, vamos a poder ministrar esa paz. De lo contrario, pues no vamos a poder dar, porque no hemos permitido que el Señor ponga de su paz en nuestro corazón. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Hablando un poquito retomando nuevamente lo que es la unidad, ¿verdad? Que tiene mucha relación
con la paz. Fíjense, hermanos, que para tener unidad, nosotros debemos de morir a nuestros pensamientos, ¿verdad? A nuestro ego, a nuestro yo, ¿verdad? Porque muchas veces, ¿verdad? Nos gusta, ¿verdad? Que siempre nos feliciten en la iglesia por lo que hicimos, ¿verdad? Nosotros queremos ser los más sobresalientes, ¿verdad? Y eso muchas veces hace que nosotros, ¿verdad? Nuestro ego vaya subiendo, ¿verdad? Y por lo mismo, ¿verdad? Ver así ya como a los hermanos como con ojos así ya feos, ¿verdad? Entonces lo que nosotros debemos de hacer es ser humildes, hermano, ser humildes. Yo encuentro en la palabra del Señor en Génesis 45:22, y pues muchos pues sabemos que José es figura de Cristo. Y en Génesis 45:22 veamos lo que les dice José a sus hermanos. Esto es maravilloso. Dice de la siguiente manera: a todos ellos les dio mudas de ropa. O sea, José les dio mudas de ropa a sus hermanos, pero a Benjamín le dio 300 piezas de plata y 5 mudas de ropa. Y a su padre le envió lo siguiente: 10 asnos cargados de lo mejor de trigo y 10 asnas cargadas de grano de pan y de alimentos para su padre en el camino. El 24, luego despidió a sus hermanos y cuando se iban les dijo: no riñáis en el camino. Entonces, hermano, la palabra del Señor nos hace la invitación que mientras nosotros vamos por el camino, busquemos la unidad. No busquemos pleitos, no busquemos disensiones, debemos de sobrellevarnos, ¿verdad? Unos con los otros, porque somos distintos, ¿verdad? Tenemos diferentes caracteres, pensamos de otra manera, ¿verdad? Y esto pues yo quiero trasladarlo también ya, ¿verdad? Ya como por ejemplo porque los que estamos acá pertenecemos a un área muy, muy maravillosa, ¿verdad? Pero también es un área donde a veces se deja ver el orgullo, la altivez, ¿verdad? Y entonces, cuando eso sucede, hermano, ya no hay bendición de parte del Señor, ¿verdad? El cuerpo de Cristo ya no es edificado, ¿verdad? Porque cuando todo el cuerpo está unido, entonces el cuerpo empieza a crecer adecuadamente, ¿verdad? Pero cuando alguien quiere sobresalir, entonces ya hay un desfase, ahí, ¿verdad? Y muchas veces, y el peligro, hermano, muchas veces es la insujeción, ¿verdad, hermanos? Ya yéndonos un poquito más profundo, ¿verdad? Es la insujeción a las autoridades, ¿verdad? La insujeción es un grave peligro para la unidad. Sí, bueno, volviendo nuevamente, yo creo que este salmo es muy, muy importante. Lo necesitamos asimilar, porque lo que decía nuestro hermano, si nosotros no buscamos ese vínculo de unidad, vamos a tener conflictos. Y el texto que él nos compartía dice: mientras vamos por el camino, no tenemos por qué estar riñendo con nuestros hermanos. Si usted en algún momento tiene algún problema con algún hermano, pues lo más sano es el diálogo. Hablen, pónganse a cuentas. Yo sé que es muy complicado porque no sabemos cómo pueda reaccionar la otra persona, pero es lo más sano, el poder buscar la unidad. Y la palabra se va complementando, ¿verdad? En el verso 7 y 8 dice: haya paz dentro de tus muros y prosperidad en tus palacios. Por amor de mis hermanos y de mis amigos diré ahora: sea la paz en ti, sobre Jerusalén. Pero
Yo quisiera que extrajéramos eso, ¿verdad? De que aquí el salmista nos impulsa a que nosotros pidamos por la paz. Ahora, consideremos en Hebreos 12:14, un texto que muchos creo que ya lo conocen, y dice: buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Aquí hay que hacer referencia a estas dos palabras, paz y santidad. Cuando uno comprende que la paz va siempre antes de la santidad, podríamos nosotros comprender entonces que si llegamos a tener paz con nuestros hermanos, entonces la santidad va a ser una consecuencia también de buscar al Señor y vamos a poderlo hallar. ¿Por qué razón? Porque hay paz. La Biblia dice que no hay paz para el impío. Y la paz, hermanos amados, es la puerta, es lo que nos permite llegar a la santidad. Entonces podemos ver en Romanos 12:17, nunca paguéis a nadie mal por mal, respetad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, eso ya lo mencionaba el hermano Carlos, en cuanto de vosotros dependa, estad en paz con todos los hombres. Entonces, tenemos que hacer la referencia acá de que la paz precede a la santidad. Y para que haya paz tenemos que estar en el vínculo perfecto que es el amor. Amén, hermanos. Amén, gloria a Dios. También en Números 6:25 dice que el Señor te mire con agrado y te muestre su bondad, que el Señor te mire con amor y te conceda la paz. Aquí miramos pues que si estamos en conflicto, peleando con los hermanos, pues definitivamente no vamos a tener paz, ¿verdad? Decía el hermano Carlos también que en cuanto dependa de nosotros, estar en paz con los demás. Entonces, si vamos a estar bien con nuestros hermanos, pues vamos a tener esa paz que solo Cristo nos la puede dar. Amén. Amén. Estaba viendo yo, hermano, fíjese que muchos hablamos de la sierva Ana, ¿verdad? Y hay algo bien interesante en esa parte, está en el libro de Samuel, el primer libro de Samuel 1. Ahí está toda la historia de Ana, yo creo que lo hemos escuchado varias veces. Y todos sabemos, ¿verdad? Penina la irritaba, la molestaba por los hijos. Ana no podía tener hijos, pero su esposo Elcana la amaba y dice que le daba doble porción. A pesar de ello, pues eso no llenaba que Ana estuviera así. Entonces, en el capítulo 1, verso 10 dice, ella muy angustiada oraba al Señor y lloraba amargamente. Entonces, note que nosotros podemos causar en una persona que pueda perder la paz. Entonces debemos de tener cuidado con eso, pero fíjese que Ana lo que quería pues era tener un hijo, lo que quería es tener frutos y no podía porque estaba amargada, pero me interesó bastante ver cuál fue la bendición que el sacerdote le dio en ese momento. Si ustedes pueden ver, pues ella tuvo un hijo, pero inicia toda esa bendición de Samuel. Usted hemos oído hablar del profeta Samuel, un profeta del Señor. Pero esa bendición inicia con algo bien interesante que es de lo que estamos hablando en este momento y está en primer libro de Samuel 1:17. Vean dónde inicia esa bendición. Dice, respondió Elí era el sumo sacerdote en ese tiempo, era sacerdote, en ese tiempo, y dice, respondió Elí y dijo, esta fue la bendición, esta fue la puerta que abrió la bendición. Dice, respondió Elí y dijo, ve en paz. Y ella no estaba pidiendo paz, pues ella estaba pidiendo que el Señor le concediera un hijo. Pero era importante esa llave para poder abrir esa bendición, esa llave para poder dar fruto, porque es figura de una persona que no da fruto. ¿Y cuál era esa llave para que ella pudiera dar fruto? Elí se la dio y respondió y le dijo, ve en paz. Y luego viene el complemento de la bendición y dice, y que el Señor, Dios de Israel, te conceda la petición que le has hecho. Y ya entró ella a esa bendición y ustedes ya saben la historia, vino Samuel. Pero la llave para abrir esa bendición es
ve en paz. Entonces, la llave para nosotros, para poder alcanzar muchas bendiciones y tal vez peticiones que hemos hecho delante del Señor, así como Ana, tal vez no como Ana, ¿verdad?, que llegó con amargura en su corazón, pero sí que le había hecho una petición al Señor. Tal vez nosotros como padres, como hijos, como miembros de una iglesia, como parte de un área, pues le hemos hecho una petición al Señor y que no se ha cumplido. Entonces la llave de esa bendición es esta: ve en paz. Si nosotros podemos recibir y tener esa paz del Señor, viene lo demás, y que el Señor, Dios de Israel, conceda la petición que le has hecho. ¿Dónde va a empezar esa bendición? ¿Dónde va a empezar ese cumplimiento de esa petición que le hemos hecho al Señor, de esos ruegos que le hemos hecho al Señor? Con la paz. Elí lo primero que le dijo no fue entre un año vas a tener a Samuel, no. Elí lo primero que le dijo es ve en paz, y ya con la paz fue la llave para abrir la bendición que nosotros ya conocemos. Amén. Gloria a Dios, ¿verdad? Porque la paz del Señor entonces es una llave que nos permite abrir puertas de bendición. Y vemos que la paz viene o está ligada definitivamente al amor, porque el vínculo perfecto de la paz es el amor. Y podemos ver en el Salmo 122, en el verso 9, que dice: por amor de la casa del Señor nuestro Dios procuraré tu bien. Aquí hace referencia, hermano amado, que nosotros como hijos de Dios que anhelamos pues verle al Señor, no podemos buscar nuestro propio bien, nuestro bienestar personal. En 1 Corintios 10:24 dice la palabra: nadie busque su propio bien, sino el de su prójimo. Y en Efesios 6:7 dice: servid de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que cualquier cosa buena que cada uno haga, esto recibirá del Señor, sea siervo o sea libre, dice. Entonces el amor viene a ayudarnos a nosotros a no ver solo nuestra necesidad, a no ver solo saciar lo que a nosotros nos hace falta, sino que el poder buscar también el bienestar de nuestros hermanos. Gloria a Dios. Si vemos también en el Salmo 123, en el verso 1, este otro salmo que también vamos a hablar en este momento, dice: cántico de ascenso gradual, a ti levanto mis ojos, oh tú que reinas en los cielos. Podemos ver acá que este salmo inicia al igual que el Salmo 121. Si usted se recordará, el Salmo 121 dice: alzaré mis ojos a los montes. Pero aquí ya no está alzando sus ojos a los montes, sino que levanta sus ojos y los levanta con una situación. Los levanta para poder ver a Dios. Vemos al apóstol Pablo, por ejemplo, en Efesios 1:18, haciendo una oración por todos nosotros. Dice: mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados, para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. O sea, la palabra del Señor viene a abrir nuestros ojos. En Isaías 32, 3 y 4 dice: no se cegarán entonces los ojos de los que ven, y los oídos de los que oyen escucharán. El corazón de los imprudentes discernirá la verdad, y la lengua de los tartamudos se apresurará a hablar claramente. Podemos ver, hermanos amados, que el hecho de estar estudiando los salmos de ascenso gradual nos permiten ver, hermanos, que Dios va a tener un trato con nosotros en nuestros ojos, porque ya no solamente nos vamos a estar refiriendo a situaciones que tal vez, que alguien más nos lo cuente, sino que nuestros propios ojos van a ser tratados por el Señor, porque si nosotros viéramos al Señor cara a cara tal como Él es en este momento, caeríamos muertos. Pero tiene que haber un trato de parte del Señor hacia nosotros para que nuestros ojos sean preparados para esta bendición. En Salmo 123, en el verso 2, dice: he aquí,
Como los ojos de los siervos miran a la mano de su Señor, como los ojos de la sierva a la mano de su señora, así nuestros ojos miran al Señor, nuestro Dios, hasta que se apiade de nosotros. Aquí, hermanos amados, podemos ver que es un trato. El Salmo 123 es diferente al Salmo 122, porque en el Salmo 122 estamos hablando de la unidad, pero aquí ya es un trato de Dios para con sus hijos, con nosotros, y específicamente con nuestros ojos. ¿Por qué razón? Porque vamos en el proceso de ser preparados para poder ver al Señor. Vuelvo a mencionar aquel texto que dice que sin paz y sin santidad nadie podrá ver al Señor. Y si vemos que si logramos alcanzar la paz y llegamos a la santidad, entonces se habilita el Salmo 123 y podemos ver al Señor. Entonces el Salmo 34 en el verso 5 dice: los que a él miraron fueron iluminados, sus rostros jamás serán avergonzados. Este pobre clamó y el Señor le oyó y lo salvó de todas sus angustias. Y en el verso 6 en el capítulo 6 de Isaías, en el verso 5 dice: entonces dije, ay de mí, porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos, y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque han visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos. Si se da cuenta, realmente sus ojos, hermano amado, mis ojos deben de ser ministrados. Tenemos que apartar de nuestra mirada comentarios, por ejemplo, en redes sociales, que puedan herir o que nos puedan contaminar, videos que no debemos de ver. Tenemos que irnos apartando para que cuando el Señor aparezca, nuestros ojos estén preparados y podamos verlo. Amados hermanos, ¿alguien tiene algo que decir? Dice, el Salmos 123, en el verso 3 dice: ten piedad de nosotros, oh Señor, ten piedad de nosotros, porque muy hartos estamos del desprecio. O sea, es un trato especial para nosotros, pero vean la bendición que también eso trae. O sea, no es que nos desprecien y vamos a estar solos y pues el Señor se olvidó de nosotros. No, al contrario, dice en Mateo 5:11: bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí. Pero hay una parte bien interesante, porque dice por causa de mí. O sea, no es porque si nosotros hicimos algo malo, sino es por causa del nombre del Señor. Entonces, este trato, la otra vez platicábamos, ¿verdad?, de que es un bienaventurados porque vamos escalando esos peldaños para ir al cielo, pero en medio de esas cosas pues van a haber sus dificultades, y una de ellos es lo que dice el verso 3, Salmo 123, 3, en la última parte dice: porque muy hartos estamos del desprecio. ¿Qué significa eso? Pues que la gente pues obviamente no hablaba bien de ellos, ni eran tan amados. ¿Por qué? Porque obviamente lo que el mundo quiere es que nosotros nos parezcamos a ellos. Entonces, pero viene el Señor y nos conforta con su palabra y dice: bienaventurados cuando nos insulten, cuando los persigan, cuando hablen mal en contra de vosotros falsamente por mi causa. O sea, es por causa del nombre del Señor. Entonces, en el verso 5, ya en el verso 5 en el verso 3 también dice: compadécete de nosotros, ya que estamos cansados de esos ricos orgullosos que nos ofenden y nos desprecian. Mira, esta versión es la TLA, dice: compadécete de nosotros, ya que estamos cansados de que esos ricos orgullosos nos ofendan y nos desprecien. Pero me fui a ver en Apocalipsis 3:17 y dice: porque dices, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Y luego la otra parte dice: y no sabes que eres miserable y digno de lástima, pobre, ciego y desnudo. Entonces, ahí está hablando de un rico. Y la traducción es la palabra griega 41-45, figurativamente abundancia, rico. Y viene de otra palabra griega, su base es la 41-30, dice riqueza como llenura,
literalmente, dinero, posesiones, abundancia, riqueza, legado, valioso y rico. ¿Qué significa que esos ricos de lo que habla la Biblia aquí? Tal vez, yo sé que usted me va a entender, de estos ricos que habla la Biblia aquí, son tan pobres que lo único que tienen es dinero. Entonces, nos ven en algunos casos, pues ven a los cristianos, no, el evangelio es para los pobres. No, el evangelio no es para los pobres. El evangelio es para nosotros. Entonces ellos, como tienen dinero, ¿verdad? Por eso busqué esta traducción, porque todo lo que habla en su traducción es dinero, riqueza, dinero. Entonces el dinero hace que muchas veces se pueda despreciar a un cristiano. Entonces, la importancia es de que nosotros, nuestros ojos, que habla el primer verso de este Salmo 123:1, nuestros ojos estén puestos en el autor y consumador de la fe, y entonces nada nos puede mover. Y si nos desprecian, y si es por causa del nombre del Señor, Mateo 5:11, somos muy bienaventurados, 3 veces dichosos. Entonces la bendición, hermanos, es de que nosotros en medio de esta situación, en medio de este ascenso, de estos peldaños que vamos escalando, el Señor está con nosotros y Él nos va a guardar, nos va a cuidar y no va a permitir que nos pase algo que nos pueda alejar de Él. Amén. Hermanos. Amén. Yo creo que conforme estamos avanzando en la lectura de la palabra, pues estamos llegando, ¿verdad?, a conclusiones. Podemos ver en el Salmo entonces 122 que el Señor nos está invitando a que busquemos la paz, que busquemos la unidad, la santidad, el bien común, y en el Salmo 123 que podamos ministrar nuestros ojos, pero también como el hermano nos lo mencionaba, ¿verdad?, de que hablaba acerca de aquellas personas. En el Salmo 123:4 dice: harta en extremo está nuestra alma del escarnio y de los que están en holgura y del desprecio de los soberbios. Hermanos, yo creo que como hijos de Dios tenemos que entender que nosotros no encajamos en el mundo. Nosotros no podemos querer ser parte del mundo, porque la Biblia habla algo muy, muy cierto, ¿verdad? Cuando dice no podemos servir a 2 señores, porque o le caemos bien a uno y le caemos mal al otro, o al revés, no vamos a poder aparentar tal vez ante los ojos de las personas, pero ante Dios no. Si somos amigos de Dios, no podemos ser amigos del mundo. Y entonces este salmo en el verso 4 dice que el alma está tan cansada de esta situación que entonces pide la ayuda, la intervención divina. Entonces podemos ver que aquí lo que nos está pidiendo o nos están enseñando, mejor dicho, es de que nosotros tenemos que entender que la maldad se ha disparado de una manera tan escandalosa, y nosotros no nos podemos quedar con los ojos cerrados y con los brazos cruzados, sino que tenemos que pedirle al Señor que nos rescate de esta situación que estamos viviendo. Y en 2 de Pedro 2:7, este verso lo leí la vez anterior, dice: si rescató al justo Lot abrumado por la conducta sensual de hombres libertinos, porque ese justo, por lo que veía y oía mientras vivía entre ellos, diariamente sentía su alma justa atormentada por sus hechos inicuos. Hermano amado, usted no puede estar tranquilo, ni yo tampoco, como hijos de Dios, viendo la maldad que está en todos lados. Tampoco podemos aplaudir cuando quieran matar a alguien y ser parte de un movimiento de esa naturaleza, porque Dios nos está llamando a la paz, a la santidad, y en este caso a pedirle al Señor que nuestra oración esté la petición de que pronto salgamos de esta tierra. Amén. Bueno, es de esta manera como estamos concluyendo este programa. Considero de que es necesario pedirle a Dios de que estos textos realmente en nuestro corazón estén clavados como la esperanza
de que el Señor pronto viene por nosotros y que no nos descuidemos, que busquemos la paz, la unidad, la santidad para poder ver al Señor. Quisiera hacer una oración y poder orar por usted allá en su casa, que usted pueda ser ministrado, que sus ojos puedan ser ministrados. En Apocalipsis podemos ver que hay un colirio especial para los ojos, pero no es para quitar lo rojo del ojo, sino que es un colirio que trae santidad en lo que vemos y como vemos. Dice el apóstol Pablo que para el puro todas las cosas son puras, pero para el impío todo, para aquel inmoral todo va a ser inmoral. Entonces pidámosle al Señor en esta oportunidad que Él ministre nuestros ojos. ¿Me acompañan a orar, hermanos amados? Padre que estás en el cielo, sabemos, Señor, que de ti procede el poder hablar de los temas que hemos estado tratando, Señor, y en esta ocasión sabemos que el canto de los arrebatados es un canto de esperanza, pero un canto también que llama a la unidad, que llama a la santidad, un canto que llama, Padre Celestial, a apartarnos del mundo, a poder dejar aquellos deseos, Señor, que en lugar de beneficiarnos están destruyendo la comunión contigo, sino que podamos, Señor, ejercitarnos en buscarte, podamos ser ejercitados, Padre Celestial, en buscar la paz, la santidad con nuestros hermanos, y que podamos también, Padre de la gloria, ser ministrados en nuestros ojos. Hoy, Señor, te vengo suplicando que pongas el colirio en los ojos, Señor, de cada uno de nosotros, porque hay muchas circunstancias que puedan llegar a nuestra vida, muchas formas, Padre Celestial, de pecado que el adversario puede lanzar en contra de nosotros, pero tú, Señor, has prometido, Padre Celestial, que es de guardarnos, y como dijo tu siervo Isaías, ay de nosotros, ay de mí, dijo tu siervo, porque mis ojos han visto al Rey, porque habito en una tierra de gente de labios inmundos, dijo tu siervo, Padre Celestial. Ay, Padre Celestial, sabemos que los ayes son para el mundo, no para tu iglesia, Padre Celestial. Y tú preservaste la vida de tu siervo Isaías, sabemos que has de preservar la nuestra, Padre Celestial, manifestándote de una manera poderosa. Hoy, Señor, te pedimos, hoy nuestra oración es: bendice los corazones de nuestros hermanos que nos están viendo, bendice sus ojos, la forma de mirar, que ya no sea la misma, Padre Celestial, aquellos que han estado viendo con lascivia, que han estado viendo, Señor, con inmoralidad en sus ojos, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que ponga ese colirio, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Todo espíritu de pornografía, todo espíritu de sexo ilícito que ha llegado, que ha capturado los ojos, Padre Celestial, sea desarraigada en el nombre de Cristo Jesús, y en su lugar, Señor, podamos ser purificados, ser santificados, para poder estar contigo en el tiempo, Señor, que sea señalado para nuestro levantamiento de esta tierra. En el nombre de Cristo Jesús, bendecimos la vida de aquellos que nos están viendo, que están sintonizando Canal 23, que están sintonizando las redes sociales. Bendecimos a cada uno, Señor. Bendecimos la vida de nuestros pastores, al apóstol Rubén Pérez y a nuestra pastora, hermana Eneldina de Pérez, en el nombre de Cristo Jesús. Muchas gracias te damos, Rey amado, en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya, Padre de la gloria. Amén. Que Dios le bendiga, amado hermano. Espero que pueda sintonizarnos en las próximas emisiones que vamos a tener, porque esta serie pues la vamos a continuar. Que Dios le bendiga con la paz y con la unidad que usted necesita, que todos necesitamos en nuestras casas. Dios le bendiga. Ministerios Ebenecer San Lucas Tolibán presentó
La Sana Doctrina con el apóstol Rubén Pérez. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. Visítenos en www.ebenecertolimán.org. Síguenos en nuestras redes sociales. Búscanos como Ebenecer Tolimán.